Hola, hola, mis apasionados por las novelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo viaje a través de las mejores historias que nos regala Turquía. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos les ha dejado pensando: esas familias metiches, esas suegras controladoras, esas relaciones que se ven afectadas por opiniones externas. Exacto, vamos a hablar de cuando la familia de uno de los protagonistas, y en especial la del amor de nuestras vidas, tenía razón. Sí, esos momentos donde pensamos, ay, debimos haberles hecho caso. Vamos a explorar algunas series turcas donde la familia, con sus intrigas, prejuicios o simple intuición, terminó teniendo la razón, al menos en parte, sobre la pareja protagonista y las complicaciones que se avecinaban. Y no, se trata de glorificar a las familias tóxicas para nada, sino de analizar cómo esas dinámicas influyen en las relaciones y en el desarrollo de la historia. Y antes de que nos perdamos en el drama, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras telenoveleras. Comencemos. Nuestro primer ejemplo es una joya que seguro muchos han visto y amado, y es nada menos que Amor de contrabando o Kara para Aşk. Aquí la relación de Ömer y Elif, nuestros protagonistas, es un torbellino de emociones desde el principio. Elif, una diseñadora de joyas de una familia adinerada, se enamora perdidamente de Ömer, un policía muy diferente a su círculo social. Y aquí es donde entra en juego la familia de Elif, especialmente su madre, Zerrin. Zerrin siempre vio a Ömer como un intruso, un hombre que no pertenecía a su mundo, un policía humilde que, según ella, solo buscaba aprovecharse de la fortuna de su hija. Y en un principio, la insistencia de Zerrin en desconfiar de Ömer parecía un mero capricho clasista, un reflejo de la brecha social que separaba a los protagonistas. La vemos como la típica suegra que no aprueba al pretendiente poco conveniente. Sin embargo, su oposición no solo radica en el estatus social, sino que también se basa en una intuición maternal, un presentimiento que la impulsa a proteger a su hija de un mundo que considera ajeno y peligroso. Pero a medida que avanza la trama, descubrimos que la desconfianza de Zerrin no era totalmente infundada. Ömer, aunque es un hombre honorable, se ve constantemente envuelto en situaciones peligrosas, relacionadas con la muerte de su prometida y los turbios negocios de la familia de Elif. Sus investigaciones ponen en riesgo no solo su propia vida, sino también la de Elif. Cada paso que da Ömer en busca de la verdad, la arrastra a ella a una espiral de intrigas, amenazas y situaciones de vida o muerte. De alguna manera, Zerrin, con su instinto maternal y su conocimiento de la oscuridad que rodea a su familia, tenía una especie de razón al advertir a su hija sobre los peligros que implicaba su relación con Ömer. No es que Zerrin fuera una santa, ni mucho menos, a lo largo de la serie vemos su lado más oscuro, sus manipulaciones y su egoísmo, pero sus temores, aunque nacidos del prejuicio, se vieron confirmados en parte por el desarrollo de la trama. Vemos que su insistencia no era solo por capricho, sino que tenía una base en la realidad de la peligrosa situación que enfrentaba Elif. El género de esta serie es una mezcla de drama, romance y acción, lo cual la hace aún más adictiva. Los actores principales, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, tienen una química increíble que te hace amar y sufrir junto a ellos. La intensidad de su romance junto a la trama de suspenso y drama engancha al espectador desde el primer momento. Un dato interesante es que la serie fue un éxito internacional, lo que demuestra el gran poder de las novelas turcas para conectar con el público de diferentes culturas. La trama aborda temas como la corrupción, la justicia, la lealtad y el amor, de una forma que resuena con audiencias alrededor del mundo. Ahora, viajemos a otra historia donde las familias y sus opiniones juegan un papel crucial: Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Aquí conocemos a Nare y Sankar, dos almas que se aman con una intensidad arrolladora desde la infancia. Su amor es un torbellino de pasión y drama, una conexión que parece trascender el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, la familia de Sankar, y en particular su madre, Alice, nunca ha aceptado a Nare. Alice la ve como una joven problemática y extranjera, pues Nare es hija de un embajador y se crió en un ambiente muy diferente al de la familia de Sankar. Alice, fiel a sus costumbres y arraigada a su mundo tradicional, percibe a Nare como una amenaza a su estabilidad familiar y a su propia visión de cómo debe ser la vida de su hijo. Alice siempre intentó manipular a Sankar para que se alejara de Nare, incluso antes de que pasaran por el trauma que separó a la pareja durante años.
Su rechazo hacia Nare no es solo por sus diferencias sociales, sino también por una profunda desconfianza hacia todo lo que no entiende. Y aunque en muchos momentos Alice parece una villana que disfruta haciendo sufrir a Nare, debemos reconocer que ella tenía cierta razón al ver que la relación entre ellos no sería fácil. La historia de Nare está marcada por un trauma del pasado que, aunque no es culpa suya, la convierte en una persona herida y vulnerable. Su pasado la atormenta, proyectando sombras sobre su presente y futuro. Además, su forma de ser independiente y rebelde choca constantemente con la cultura tradicional de la familia de Sankar. Ella no encaja en el molde que Alice tiene para la esposa de su hijo, lo que genera fricciones constantes y conflictos que ponen a prueba la relación de la pareja. La relación entre Nare y la familia de Sankar siempre está llena de conflictos, poniendo a prueba el amor entre ellos. Cada paso que dan juntos está marcado por la oposición de Alice y las constantes dificultades que genera su presencia en la vida de Sankar. El género de esta serie es drama romántico y tiene un gran componente de drama familiar. Sus protagonistas Neslihan Atagul y Engin Kurek nos entregan actuaciones llenas de emoción y dolor. La química entre ellos traspasa la pantalla, haciendo que el espectador se identifique con su sufrimiento. Y un dato curioso es que la serie se grabó en lugares espectaculares de Turquía, lo que la convierte en un deleite visual además de una historia conmovedora. Los paisajes turcos se convierten en un personaje más de la trama, realzando la belleza de la historia. La tensión entre Alice y Nare es un hilo conductor que mantiene al espectador expectante y preguntándose si algún día la protagonista encontrará la paz dentro de esa familia. Pasemos ahora a una serie que quizás no sea tan conocida, pero que aborda estas dinámicas familiares de una forma muy interesante, Kuzgun. Aquí la relación de Kuzgun y Dila está marcada por un oscuro pasado que involucra a sus familias. Las acciones de sus padres, marcadas por la corrupción y la traición, han dejado una profunda herida en la vida de ambos. La familia de Dila siempre ha visto a Kuzgun como el hijo de un hombre corrupto, el culpable de la ruina de su familia y el origen de su sufrimiento. Dila, aunque está enamorada de Kuzgun, se debate constantemente entre su amor por él y la lealtad hacia su familia. La sombra del pasado se cierne sobre ellos, amenazando su presente y su futuro. Y en este caso, la opinión de la familia de Dila, impulsada por el rencor y el dolor, influye de manera muy fuerte en la relación de la pareja. Su pasado en común es una barrera difícil de superar. Aunque Kuzgun busca venganza y justicia, la familia de Dila, sobre todo su padre y su hermano, siempre sospechan de él. No confían en sus intenciones, lo ven como una amenaza a su seguridad y tranquilidad, ven a Kuzgun como un peligro para su hija y para su familia, alguien que va a desestabilizar sus vidas. Y a medida que avanza la trama, vemos que esta desconfianza no es del todo infundada. El pasado de Kuzgun es turbio y sus planes de venganza lo llevan por caminos oscuros que en efecto, ponen en riesgo la vida de Dila. Su obsesión por hacer justicia lo lleva a tomar decisiones arriesgadas que afectan a todos a su alrededor. La familia de Dila, aunque guiada por el resentimiento, tenía razón en ver a Kuzgun como un hombre que no les traería paz. Su presencia en sus vidas es sinónimo de peligro y conflictos. El género de esta serie es una mezcla de drama, acción y romance con un toque de thriller. Los actores principales, Bararduk y Burcu Biricik, tienen una química explosiva en pantalla. La intensidad de su romance es una de las claves del éxito de la serie. Un dato interesante es que la serie explora temas como la corrupción, la venganza y el perdón, de una forma muy profunda y conmovedora. Aquí vemos cómo los dramas familiares pueden arrastrar a generaciones enteras a un ciclo de dolor y desconfianza. La serie nos invita a reflexionar sobre el peso del pasado en el presente y cómo éste puede condicionar nuestro futuro. Y ahora, vamos a hablar de un clásico, una serie que marcó una generación y que sigue siendo muy relevante cuando hablamos de familias metiches y sus razones, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Aquí Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo mucho mayor que ella. Biter busca escapar de su pasado y construir una nueva vida, pero su ambición la lleva por caminos oscuros. La familia de Adnan, y en particular su sobrino Belul, siempre han visto a Biter como una intrusa, una mujer que busca ascender socialmente a través de su matrimonio. La ven como una amenaza a la estabilidad de su hogar y a la figura paterna de Adnan. Y aunque al principio esta desconfianza parece ser una mera crítica social, la trama demuestra que en cierto modo, la familia tenía razón al intuir que Biter no era la mujer ideal para Adnan.
Su ambición, su insatisfacción y sus propios demonios internos la conducen a un camino de autodestrucción. La relación de Biter y Belul es un torbellino de pasión prohibida que inevitablemente acaba causando un dolor inmenso a todos los involucrados, incluyendo a Adnan. La atracción entre ellos es innegable, pero su relación está marcada por la traición y el egoísmo. La familia de Adnan, en su desconfianza hacia Biter, veían un peligro latente para la estabilidad de su hogar. Su intuición no falló, la llegada de Biter desestabilizó por completo su mundo. Biter, con su ambición desmedida y su insatisfacción, era un elemento perturbador en esa dinámica familiar. El género de esta serie es un drama romántico con tintes de tragedia. Los actores principales, Beren Saat, Juan Tatl y Selçuk Yöntem, nos regalaron interpretaciones memorables que marcaron la historia de las telenovelas turcas. Su actuación traspasa la pantalla generando emociones intensas en el espectador. Un dato interesante es que la serie es una adaptación de una novela turca clásica del siglo XX, lo cual demuestra que los temas del amor, la ambición y los conflictos familiares son universales y atemporales. Aquí la razón de la familia no se basaba en prejuicios sociales, sino en la observación de una dinámica que llevaría inevitablemente a la desgracia. Y para finalizar, aunque hay muchos más ejemplos, no podemos dejar de mencionar Ezel. En esta serie la familia de Eysan, específicamente su hermana, Bahar, y su mejor amigo, Ali, juegan un papel crucial en su vida. Al principio Ezel confía ciegamente en ellos, los considera sus pilares y su mayor apoyo. Pero después descubre que ellos lo traicionaron por dinero, lo que marca el inicio de una venganza planeada meticulosamente. Aquí el punto no es que ellos tuvieran razón, sino que la falta de razón en su accionar generó la trama principal de la serie. La traición de los seres queridos destruye su vida, marcándolo de por vida y llevándolo a un camino de venganza y dolor. Es interesante observar cómo la traición de una familia o amigos cercanos puede destruir una vida y generar la necesidad de venganza. La serie nos muestra cómo el dolor y la traición pueden transformar a una persona en alguien irreconocible. El género de esta serie es acción, drama y venganza. Los protagonistas son Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özsener y Barfalay. Un dato curioso es que la serie es una adaptación libre de la novela El Conde de Montecristo, lo cual le da una profundidad única. Aquí la trama se centra en una venganza cuidadosamente planeada, un reflejo del dolor causado por la traición de los seres queridos. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la lealtad y el perdón, de una forma que atrapa al espectador desde el primer momento. Como han podido ver a través de estas series, las familias, con sus errores y aciertos, son un elemento fundamental en las tramas de las telenovelas turcas. Sus opiniones, sus prejuicios y sus intuiciones a veces sí que tenían algo de razón. Ya sea por proteger a sus hijos por desconfianza o por puro prejuicio, estas familias influyen decisivamente en el desarrollo de las relaciones amorosas de los protagonistas. No siempre son los buenos de la película, claro que no. Sus acciones y motivaciones son a menudo cuestionables. Pero sí que nos hacen reflexionar sobre las dinámicas familiares y el impacto que pueden tener en nuestras vidas. El rol de la familia en las novelas turcas es fundamental, ya que reflejan las complejidades y contradicciones de la sociedad turca. Y bueno, mis queridos noveleros, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado interesante mi punto de vista. ¿Qué piensan ustedes? ¿En alguna otra serie turca creen que la familia tenía razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con otros amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.